Sí, ¿te imaginas ir a un bar en los años 20 y encontrarte con una banda que te huele la peluca? Ah, sí. Hoy vamos a sumergirnos en ese universo, Pero- el de las big bands de jazz, con las rutas del jazz de Marcialo Bettoni como mapa. Buenísimo. Abróchense los cinturones porque vamos a recorrer la historia, la estructura y la evolución de estas orquestas que hicieron historia. Me encanta, me encanta. Lo que a mí me fascina es cómo las big bands, con ese sonido tan potente, lograron conquistar no solo los bares clandestinos, sino también las grandes salas de concierto. Pensemos en la era del swing. ¿Qué te viene a la mente? Uf. Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman. Imposible quedarse quieto. Claro. Pero contame, ¿cómo fue esa transición de los pequeños grupos de jazz a estas grandes formaciones? ¿Cambió la forma de hacer música? Totalmente, totalmente. Imagínate, antes la improvisación era la reina, pero con las big bands la cosa se puso más compleja. Apareció la figura del arreglista, que era como un director de orquesta en papel, decidiendo qué instrumento tocaba cada nota. O sea que ya no era solo subirse al escenario y tocar lo que se ocurra, ¿no? Exacto. Cada músico tenía un rol específico, como en una orquesta sinfónica, pero con mucho más swing. Claro. Y hablando de estructura, ¿quieres que te explique cómo se arma una big band? Dale. Me intriga saber cómo se genera esa pared de sonido. Bueno, primero tenés la sección de saxofones, que son como el alma de la orquesta. 5 saxos, 2 altos, 2 tenores y un barítono tejiendo melodías y armonías. Son los que te acarician el oído con su sonido cálido y envolvente. Y después, ¿quiénes le ponen la pimienta a la cosa? Las trompetas. 3 o 5 trompetistas que te inyectan energía con cada nota. Son los encargados de los solos brillantes y los acentos rítmicos que te hacen mover la cabeza sin parar. Clarísimo, Ya. pura potencia. ¿Y quiénes sostienen toda esa explosión de sonido? Ahí entran los trombones, 3 o 4, con ese sonido grave y majestuoso. Son la base sólida, el cimiento que le da profundidad a los arreglos Ajá. y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la sección rítmica. El motorcito del swing. Exacto. Piano, guitarra, contrabajo y batería, marcando el ritmo y la armonía, creando el espacio para que los instrumentos de viento puedan volar. Sí, y con tanta estructura, ¿dónde queda la improvisación en todo esto? ¿No se pierde un poco la esencia del jazz? Buena pregunta. Acá es donde la figura del arreglista se vuelve fundamental. A diferencia de los combos de jazz, donde la improvisación reina en las big bands, el arreglista es quien define cómo se combinan los instrumentos, las melodías, las armonías. Es como un arquitecto del sonido creando un plano detallado para que la orquesta lo ejecute a la perfección. ¿Y quiénes fueron los capos de la arquitectura sonora en las big bands? Grandes como Fletcher Henderson, por ejemplo, fue un pionero. Imagínate, él venía de una formación clásica y fue uno de los primeros en adaptar el lenguaje sinfónico a jazz. Revolucionó la manera de escribir para Big Band. Ok, que no solo era cuestión de juntar muchos músicos y que toquen, No. había todo un trabajo de composición detrás. Exactamente. Y figuras como Don Redman y Sammy Nestico siguieron sus pasos, desarrollando un estilo que se convirtió en un referente para las generaciones siguientes. Impresionante. Y me imagino que ese estilo tuvo que ir adaptándose a los cambios que iban surgiendo en el jazz. Claro, porque el jazz nunca se queda quieto, ¿no? Para nada. ¿Y cómo se adaptaron las big bands a la llegada del bebop y el cool jazz en los años 50? Cambió la forma de escribir los arreglos. El bebop y el cool jazz trajeron armonías más complejas y estructuras más libres. Imagínate, era como pasar de un tango a una milonga, el ritmo y la energía cambiaron por completo. Y supongo que los arreglos tuvieron que seguirle el paso a esa revolución musical. Tal cual. Acá aparece un genio como Gil Evans, que logró fusionar la esencia de la big band con las nuevas tendencias del bebop y el cool jazz. De hecho, su trabajo con Miles Davis en discos como Birth of the Cool o Sketches of Spain es considerado una obra maestra de esa fusión. Estos discos son una locura. Yo me acuerdo la primera vez que escuché Sketches of Spain me quedé flasheando con los arreglos, una combinación perfecta de jazz y música clásica. Totalmente. Y lo que es más interesante es que las big bands no se quedaron ahí, siguieron evolucionando. En los 70 y 80 artistas como Carla Bley y Maria Schneider llevaron la experimentación a otro nivel. ¿A qué te referís con experimentación? Bueno, ellas se animaron a mezclar el jazz con elementos del rock, la música clásica, la música del mundo, rompieron todos los esquemas, Qué audacia, me imagino que eso le dio un nuevo aire a las big bands. sin duda. Claro. Y lo que me parece más admirable es que a pesar de todas estas transformaciones, las big bands nunca perdieron su esencia. Siempre mantuvieron esa energía arrolladora, esa capacidad de hacerte mover los pies y vibrar con la música. Es cierto, siempre hay algo en el sonido de una big band que te atrapa, te contagia la alegría. Y hablando de sonido, me intriga saber si las big bands se limitan a la estructura tradicional que escribimos antes, o si se animan a incorporar otros elementos. Por supuesto que se animan.
A veces encontramos vocalistas que le dan un toque especial a la orquesta con voces que te erizan la piel, o secciones de percusión adicionales que aportan nuevas texturas O rítmicas. sea, que la cosa no es tan rígida como parece. ¡Para nada! Incluso se han atrevido a incluir instrumentos poco convencionales como el oboe o la flauta, tal vez ampliando aún más la paleta sonora. Imagínate una Big Band con bandoneo. ¿Quién te dice? Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que la música fluya, que transmita emociones. Y en ese sentido, las big bands tienen un repertorio tan amplio como la imaginación de sus integrantes. ¿Se refiere a que pueden tocar cualquier tipo de música? Bueno, no cualquier cosa, pero sí pueden interpretar tanto temas originales compuestos específicamente para la orquesta como arreglos de estándares del jazz clásico. Esos temas que todos conocemos y amamos, pero reimaginados con el sonido único de una Big Band. Exacto. Y acá volvemos a destacar el rol fundamental del arreglista. Es él quien decide cómo se va a adaptar un tema para que suene espectacular con una orquesta de este tamaño. Es como un sastre que le hace un traje a medida de la música. Me gusta esa analogía. Y al igual que un buen sastre, el arreglista debe tener un dominio absoluto de la armonía, el ritmo, la orquestación. Y además debe tener un oído fino para crear arreglos que resalten las virtudes de cada músico y de la orquesta en su conjunto. Un verdadero artesano del sonido. Y hablando de artistas, ¿hay algunos arreglistas contemporáneos que te gustaría destacar? Claro que sí, hay muchos talentos que están llevando el lenguaje de la Big Band a nuevos territorios. Por ejemplo, Vince Mendoza, que ha trabajado con artistas como Joni Mitchell y Björk, o Tarsi James Arge, conocido por su enfoque vanguardista y experimental. Es increíble ver cómo la tradición de las big bands sigue viva y en constante evolución. Es un género musical que no se detiene en el tiempo, sino que se reinventa con cada nueva generación de músicos. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. Las big bands nos ofrecen una experiencia musical única, llena de energía, virtuosismo y una riqueza sonora inigualable. Es un viaje musical que nos lleva desde los orígenes del jazz hasta la vanguardia contemporánea. Y lo mejor de todo es que este viaje recién comienza. Hay mucho por descubrir en el mundo de las big bands. Cada orquesta tiene su propia personalidad, su propio sonido, su propia historia. Tienes razón, esto es solo la punta del iceberg. Y ya que hablamos de viajes, ¿qué te parece si ahora nos enfocamos en el legado de las big bands? ¿Cómo influyeron en el jazz contemporáneo? Gran pregunta. La verdad es que su huella está por todos lados. Muchos músicos de hoy reconocen la influencia de las grandes orquestas del pasado, ya sea en la forma de componer, de arreglar o de improvisar. Es como si la big band fuera el ADN del jazz moderno. Exacto. Y no solo en el jazz. Su influencia llega a otros géneros como el funk, el soul, el rock, hasta la música latina. Mira vos. Un legado que traspasa fronteras. ¿Y podrías mencionar algunos ejemplos concretos de esa influencia en el jazz actual? Claro que sí. Pensemos en Christian McBride, un bajista increíble que lidera su propia big band. O John Beasley, un pianista y compositor que fusiona el jazz con la música electrónica. Por supuesto, Maria Schneider, que sigue rompiendo esquemas con sus arreglos innovadores. ¡Qué grosos! Cada uno con su estilo, pero todos con un profundo respeto por la tradición de la Big Band. Lo interesante es que no se limitan a imitar a las orquestas del pasado. Toman la esencia de la Big Band y la fusionan con elementos de otros géneros, creando nuevas sonoridades, nuevas formas de expresión. Es como si la Big Band fuera un árbol, con raíces profundas, pero con ramas que se extienden en todas direcciones, buscando siempre la luz, la innovación. Me encanta esa imagen. Y creo que es una buena metáfora para entender la vitalidad de este género musical. La Big Band no es un museo, es un organismo vivo en constante evolución. Y lo mejor de todo es que gracias a la tecnología hoy en día tenemos acceso a una cantidad inmensa de música de Big Band, desde las grabaciones clásicas hasta las producciones más recientes. Totalmente. Hay un universo de sonidos por descubrir. Un viaje musical que puede llevarnos por diferentes épocas, estilos, países. Che, después de esta inmersión en el mundo de las Big Bands, solo me queda una cosa por decir. A seguir explorando. Escuchen con atención, déjense llevar por la música, descubran la magia de la Big Band. Porque la Big Band no es solo música, es una experiencia que nos conecta con la historia, con la cultura, con la emoción. Es un viaje que vale la pena emprender. Y quién sabe, a lo mejor hasta se animan a bailar un swing.